Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35. Qué linda mañana que tenemos. Yo no sé por qué el sol está por acá y no está por acá. Tenemos acá la luminosidad del astro rey desde esta parte de la zona oriental del Distrito Metropolitano de Quito, y se ve el cielo totalmente despejado. Hacia el sur, vea. Tómele una foto, Roberto Carlos, por favor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermoso el Cotopaxi! Hermosísimo el Cotopaxi. Ya no alcancé a tomarle foto antes de comenzar con el comentario. Le voy a pedir a Belkis que se apersone y que le tome una fotito al majestuoso Cotopaxi. Por lo menos para eso, alegrarnos un poquito en el inicio de la jornada del día de hoy. Gracias. Igualmente me enviaron una foto espectacular de Riobamba, ¿eh? De Riobamba, totalmente despejado el cielo y a lo lejos la hermosura del Chimborazo. Hermoso realmente nuestro callejón interandino, nuestras montañas, nuestra avenida de los volcanes. Seguramente hacia el norte debe verse igualmente. No lo veo desde acá, pero debe estar despejada la zona de Cayambe y el volcán Cayambe, ¿no? Pero acá de verdad tenemos una mañana realmente esplendorosa acá en la capital. Bueno, pongámosle ánimo, ¿no? Pongámosle ánimo dentro de las complejidades que estamos enfrentando aquí en nuestro país. Ayer un nuevo episodio que hay que comentarlo, pero que, como lo dije, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, ¿no? Desgraciadamente aquí se ha cotidianizado la muerte. Yo creo que ese es el término, ¿no? Se ha cotidianizado la muerte. Se ha normalizado la muerte. Hoy, en el Ecuador de hoy, ya buena parte de la sociedad ya no se espeluzna. Ya no se espeluzna con las muertes, con los sicariatos, con la crisis carcelaria, con las masacres entre privados de libertad. Hemos llegado a ese punto. Como decía ayer mi colega y buen amigo, querido amigo, Esteban Ávila Villagómez en su cuenta Twitter, yo suscribo plenamente sus palabras. 13 muertos ayer. Seguimos contándolos como si fueran goles. Un río de sangre que nos llega hasta los tobillos, pero las prioridades son otras. La lucha política, por ejemplo. La muerte se nos ha hecho cosa de todos los días. ¿Ser insensible es la única salida?, preguntaba Esteban Ávila, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con esa postura. Y vamos a los hechos. Damos rapidito una mirada retrospectiva a las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, a las últimas 7 masacres carcelarias. 7 masacres carcelarias. Empecemos. La mirada retrospectiva a las 7, que aquí tengo anotado. Desgraciadamente, yo sí llevo un registro de estas cosas para tener argumentos y cuestionar. Cuestionar desde nuestra óptica periodística, como siempre. El cuestionamiento es absolutamente legítimo. ¿Ya? El 23 de febrero del 2021, la última masacre que enfrentó el gobierno del señor Lenín Moreno Garcés, que en año y medio no le encontró la vuelta a tratar de encaminar una solución a la crisis carcelaria. 79 muertos en la masacre del 23 de febrero del 2021. Y ya con el gobierno del presidente Lasso, en 14 meses de gobierno, suman 6 masacres carcelarias. 14 meses de gobierno, 6 masacres carcelarias. Presidente Lasso, esto es importante. Autoridades del gobierno, esto es urgente. En su gobierno, presidente Lasso, 6 masacres carcelarias. Y lamentablemente el país ha normalizado esto. 21 de julio del 2021, hace exactamente un año, casi un año. La primera masacre hace casi un año, en el gobierno de Lasso, 34 muertos.
Acuérdense ustedes que cuando hubo este incidente, el presidente se trasladó a la provincia de Cotopaxi, lo cual en su momento yo estuve totalmente de acuerdo. O sea, yo sí saludé el hecho de que el presidente Lasso se haya trasladado inmediatamente hasta Cotopaxi para tener una reunión encabezando justamente este encuentro de alto nivel con autoridades del sector seguridad y del sistema de rehabilitación social y buscar una salida. Pero se quedaron ahí solamente con los anuncios. Se quedaron con los anuncios, cambiaron al director del SNAI, que es esta institución que lamentablemente no ha estado a la altura de las circunstancias, ha sido una institución que no ha servido para nada, para nada. Una institución que se llama, tiene un nombre larguísimo, una abreviatura chiquita, SNAI, pero significa Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores. Larguísimo. A ver cuántos de ustedes aprendieron ese nombre. Larguísimo. ¿Para qué ha servido? Nombre rimbombante. Para nada. Absolutamente para nada. Bueno, 34 muertos en la primera masacre que enfrentó el presidente Lasso hace casi un año, el 21 de julio del 2021. Llegamos a septiembre, el 29 de septiembre del 2021, que fue la peor masacre que la historia de la República recuerde. Y una de las peores a nivel planetario. Y tal vez la peor o la segunda peor aquí en la región, en Sudamérica. 119 muertos el 29 de septiembre del 2021. Luego fuimos al 12 de noviembre, que si la memoria no me es infiel, fue viernes. ¿Saben por qué tengo presente esa fecha? Uno, porque el 12 de noviembre son las fiestas de independencia de mi ciudad, de Ambato. Pero además porque ese viernes 12 de noviembre resulta que se transmitió en vivo, pues, a través de cuentas de Facebook Live. No sé si se acuerdan lo que estaba pasando al interior de la penitenciaría del Litoral. Y las autoridades de gobierno estuvieron participando de una actividad organizada por la embajada de otro país aquí en el Ecuador. Tenían una actividad de gala. Y recién las autoridades del Estado reaccionaron al día siguiente. Alguien me comentó que esa misma noche hubo movilización de varias autoridades que estuvieron apersonándose, pero nunca informaron. Recién al día siguiente, esta masacre fue la noche del 12 de noviembre. Recién al día siguiente, que fue sábado, hacia el mediodía, apareció un mensaje en la cuenta de Twitter del presidente de la República convocando una reunión de alto nivel en Guayaquil. O sea, no hubo sentido de urgencia en el mensaje comunicacional. Tampoco se sintieron decisiones políticas en ese momento. El gobierno esa noche de aquella masacre de noviembre brilló por su ausencia. Las cosas hay que decirlas como son. Hay que decirlas como son. Eso fue lo que pasó el 12 de noviembre. Y aquí en este espacio lo criticamos. Cuestionamos lo que había pasado, el mal manejo político, comunicacional, poco empático o nada empático de las autoridades de gobierno durante aquella jornada del 12 de noviembre. Pero lo increíble, lo inédito, lo terrible, además de la masacre, fue la transmisión en vivo, pues, en cuentas de Facebook Live. O sea, eso de que ponen inhibidores de celulares en las cárceles, vean. Como dice un buen amigo, querido amigo y colega Jonathan Carrera, esto, nada, no hay nada de inhibidores de celulares. 12 de noviembre les decía 68 muertos. Llegamos al 3 de abril pasado, 20 muertos. Y llegamos al 9 de mayo, tuvimos 40 muertos. Qué barbaridad. No sé qué sienten ustedes cuando yo empiezo a leer. Febrero del 2021, 79 muertos. Julio, 34. Septiembre, 119. O sea, contando así como una fría estadística, ¿no? Qué terrible, qué horrible. Como sociedad, de verdad, qué horrible que tengamos que asumir de esta manera las cosas. Súmele los 13 muertos de ayer, que yo no sé si esa es la cifra definitiva. No sé si esa es la cifra definitiva. 13 muertos ayer y 2 heridos en el centro
de rehabilitación social. ¿Cómo se puede llamar eso, rehabilitación social? Parecen mazmorras eso. En la cárcel de Bellavista, ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, suman en total 373 muertos. En el sistema carcelario de la República durante las últimas 7 masacres. De esas 7 masacres, 6 han sido provocadas o han ocurrido en el contexto del actual gobierno. Efectivamente, como me dice mi buen amigo Andrés Reliche, lo de noviembre, pues las autoridades estaban en este acto que era el Día del Marín Norteamericano. Y acá mi colega Elena Rodríguez Llanes también se mandó un hilo muy interesante de tweets, ¿no? Haciendo una mirada retrospectiva con base en lo que acabo de señalar. El 23 de febrero del 2021, enfrentamientos simultáneos propiciados por la banda Los Choneros en los centros de detención de Turi, Cotopaxi y en las 2 cárceles de Guayaquil dejan un saldo de 79 muertos. Cuidado, milloncito. ¿Dónde está la estadística? Exacto, 79 muertos. Fue la última masacre del gobierno del señor Moreno. El saldo fatal de ese día, de los 79, dice mi colega Elena, explica, gracias por ese rigor, querida Elena, que nos ayuda al resto de colegas a que tengamos elementos para poder contextualizar nuestras opiniones y nuestra información. 75 muertos reportados inicialmente y 4 heridos que tras la atención médica fallecieron. 14 fugados fueron luego recapturados. 28 de abril del 2021, 5 muertos, 15 heridos. Fue el saldo de un amotinamiento registrado en el Centro de Privación de la Libertad número 1 del Guayas. 21 de julio del 2021. Se registran nuevamente episodios o incidentes simultáneos en el Centro de Privación de la Libertad número 1 de Guayas y en la cárcel de Cotopaxi. El saldo termina siendo en ese momento 22 fallecidos, 8 en Guayaquil, 14 en La Tacunga, 57 heridos, 41 en La Tacunga, 16 en Guayaquil. 28 de septiembre de 2021, el día más cruento. Acá tenemos 119, Elena tiene 123, vean ustedes, todavía más fuerte la cifra. 123 muertos, asesinados y 80 quedaron heridos tras los hechos de violencia registrados en la penitenciaría del Litoral. La masacre se generó tras enfrentamientos entre los choneros, los tiguerones y los lobos. En el pabellón 5 de la penitenciaría se registró la mayor cantidad de muertos, 35, ya que los atacantes usaron una granada para ingresar. 5 de los asesinados fueron decapitados. No sé si algunos de ustedes les llegaron fotografías de la masacre de ayer en Santo Domingo. De terror. Horrible. Horripilante. Horripilante. Impublicables. Pero seguramente muchos de ustedes habrán visto esas fotografías y estoy seguro que se habrán espeluznado. Se habrán espeluznado. ¿Qué más nos dice Elena? Lo del 12 de noviembre, la penitenciaría volvió a ser el escenario de los hechos violentos. Esta vez hablamos de 68 muertos y 44 heridos. El grueso de las víctimas de esta masacre se encontraba en el área transitoria, es decir, aquella que estaba destinada a los detenidos nuevos y por delitos menores. Acuérdense que en esa masacre fallecieron luchadores sociales. Que nadie se acuerda. Son cosas que, por eso digo que estamos en un momento tan peligroso para nosotros como sociedad. Cero empatía, cero solidaridad. O sea, hemos caído en un punto en el que estamos tan polarizados en torno al debate político, pero tan polarizados, que incluso sobre estas cosas meten en el saco las diferencias o los afectos políticos. Y por ejemplo, ya la gente no se acuerda que en esta masacre de noviembre mataron a Víctor Guayas, un luchador social que estaba a punto de recuperar su libertad. Lo mataron. Nadie se acuerda aquí. Nadie se acuerda.
Él había sido detenido por su participación durante los episodios de octubre de 2019. 2 años preso. Iba a salir en libertad y lo mataron. Este año, lo de Turi en Cuenca. El 3 de abril, 20 muertos. Resultado de un conflicto interno dentro de la banda de los Lobos. De ahí vamos a mayo. El 9 de mayo. Inicialmente se hablaba de 60 muertos, luego de 40, que él nos dice 44 muertos. Primer enfrentamiento en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas, donde no se habían registrado choques de violencia. O sea, la violencia estaba marcada por la penitenciaría del Litoral, básicamente, la cárcel de Turi en Cuenca, el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Básicamente en esos 3 se había concentrado el grueso de los enfrentamientos entre presos, entre privados de libertad. Acá por primera vez Santo Domingo, que ahora repite el mismo episodio. Hace poco nomás, en mayo, hace 2 meses. Y ayer, ¿no? Se repiten los incidentes en Santo Domingo. 13 reclusos de acuerdo a la información oficial y se reportan varios mutilados. 2 heridos. ¿Esa es la información oficial? En total, yo en mi estadística tengo 373 muertos. En la mía. Más, menos. 373 muertos. 298 en las últimas 6 masacres carcelarias. Y dice mi colega, es evidente que no existen políticas públicas ni un sistema de rehabilitación social capaz de ofrecer respuestas y garantías mínimas. Ecuador se desangra y se siguen contando los muertos. Pero aquí no pasa nada. Aquí estamos en otra onda. Acá no pasa nada. Y acá tenemos el chip de tratar de justificar lo injustificable, como algunos, ¿no? Algunos creen que cuando uno genera esta crítica, uno le está atacando al gobierno, y no es así. Pero uno genera esta crítica desde estos espacios, primero porque es su derecho, el ejercicio de la libertad de expresión. Segundo, porque es nuestra obligación. ¿Ustedes creen que la obligación del periodista es tapar lo que dicen los políticos porque nos caen bien, o evidenciar todo lo mal que hacen los políticos porque nos caen mal? La obligación del periodismo es evidenciar ese tipo de cosas independientemente de que te caiga bien o mal el funcionario, la autoridad o el político que está a cargo de. Y así como yo dije en su momento, durante la primera masacre en julio del 2021, que le vi a un presidente activo en ese momento, pero activo en ese momento, hoy, 1 año después, debo decir que desde el propio gobierno esto ya se ha normalizado, pues. Ya no vemos al presidente de la República en la primera línea tomando decisiones sobre el tema carcelario. Ya es parte de la cotidianidad, es parte de la normalidad, de esta nueva normalidad que tenemos. ¿Ah? La pandemia nos quitó hasta eso. Ya nos acostumbramos. Somos animales de costumbres. Ya nos acostumbramos. Entonces al principio nos espeluznábamos. Ahora ya, bueno, lo mataron. Ah, estaba preso, lo mataron, bien hecho. Así hay cosas que se leen, sobre todo en las redes, que se han convertido en una especie de basurero, donde la gente descarga su odio, donde la gente carece de empatía, donde la gente critica por criticar o justifica por justificar sin tener un sentido crítico. Mucha gente lo hace, no todos obviamente. Pero hay gente que critica sin un sentido crítico, hay gente que aplaude todo sin un sentido crítico. Perdóneme, esto hay que criticar, pues. Esto es totalmente cuestionable. ¿Y cuestionable por qué? Porque, perdónenme, no es atacar al gobierno ni cuestionar al gobierno gratuitamente. El gobierno es el responsable de atender o de generar políticas públicas en el sistema carcelario del país. Hoy Lazo, antes Moreno, antes Correa. Antes Palacio, antes Gutiérrez, antes Noboa, antes Maguad y así. Cada presidente de la República, independientemente de que les caiga bien o mal,
de que piensen que el presidente anterior o el anterior del anterior fueron lo máximo, fueron lo peor. Independientemente de eso, quien ostenta el ejercicio del poder desde el Ejecutivo es el responsable de esto, de la política pública, que tiene que ser generada para poder solucionar los temas carcelarios. ¿Y qué nos muestra esto? Que las famosas emergencias, declaratorias de emergencia no sirvieron para nada. Declaratorias de emergencia además cuestionadas por la Corte Constitucional, que algunos se ponen bravos con la Corte Constitucional, sin entender para qué sirve una declaratoria de emergencia. Tómese el tiempo de leer los fallos de la Corte Constitucional, o por lo menos el resumen, si les da vagancia y no quieren leer. Por lo menos el resumen, para que vean qué advierte la Corte Constitucional. Lo mismo pasó en la pandemia. Utilizar recurrentemente declaratorias del estado de excepción. Así pasó en la pandemia. ¿Y la Corte qué le dijo al señor Moreno en la pandemia? Señor presidente de la República, no cabe pues declarar a cada rato estados de excepción por la pandemia. La Corte dispone que usted envíe a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para regular la libre movilidad, el libre tránsito durante la pandemia. ¿Saben dónde está ese proyecto de ley? En la Asamblea no sale hasta ahora. Ya la pandemia está acabándose. 2 años. Y no sale el proyecto de ley. Esa misma Corte Constitucional, que a algunos les cae mal, ya, porque no es una Corte que ha sido funcional al poder. Yo sí defiendo el trabajo de esta Corte y lo he dicho públicamente, más allá de que he sido crítico del origen de esta Corte. Yo no estuve de acuerdo cómo nació esta Corte, porque a mi modo de ver, y lo dije en su momento, esta Corte nació derivada de una interpretación inconstitucional del Consejo Transitorio del señor Trujillo. Así nació esta Corte. Yo fui crítico de esta Corte desde su nacimiento, no de sus ejecutorias. Porque por supuesto, creo yo que esta Corte Constitucional, con sus errores, ha logrado salir por sus fueros. ¿Y cómo lo ha hecho? Con sus sentencias, con sus fallos y con la actitud de los propios jueces que han sido muy prolijos y muy serios a la hora de aparecer en los medios. No es que han aparecido en los medios cada que emiten un fallo para explicar, para justificar. Han sido muy serios en ese sentido, como tiene que ser un juez. Bueno, esta Corte Constitucional le dijo al gobierno de Moreno y también le dijo al gobierno de Lasso: señores, no se puede crear estados de excepción a cada rato por lo mismo. Hay que generar una política pública para solucionar los problemas del sistema carcelario del país. Hay que hacerlo. ¿Dónde están las decisiones? Y discúlpeme, la solución no es solamente graduar guías penitenciarios. Claro que eso contribuye, pero de nada sirve que los señores guías se gradúen y que tengamos más guías penitenciarios si los guías no tienen las herramientas para controlar lo que está pasando a la interna de las cárceles. Si no se toman decisiones lógicas, como por ejemplo, ya pongan de una vez, arcos, detectores de metales tipo arco para poder detectar metales en el momento que ingresa la comida, porque es ahí donde ocultan las armas y las drogas, y hasta la plata. Ustedes no se han preguntado por qué cada vez y cuando la policía nos ofrece fotografías de requisas en las cárceles, o por ejemplo, estos supuestos actos de buena fe de presos en ciertas cárceles que dicen: nosotros en un acto de buena fe, porque queremos la paz, vamos a entregar las armas. ¿Por qué entregan las armas? No tienen que tener armas. Y hay requisa tras requisa y siguen saliendo armas. Cuchillos, machetes, pistolas. Siguen saliendo armas. Entonces las requisas no sirven para nada. O no requisan todo. O resulta que lo hacen nomás para mostrar a los medios de comunicación y para generar este ambiente de: sí, están requisando. Y a la hora del té se siguen matando. Si tenemos privados de libertad descuartizados, decapitados, es porque tienen armas blancas, pues. Y eso no lo hacen con un cuchillito. Para cortar la cabeza a alguien tiene que tener un machete.
para todo esto se necesita una política pública, que no se puede circunscribir solamente a tener una cantidad adecuada de guías penitenciarios. Ojalá que tengamos la media internacional de guías penitenciarios. Pero esto, insisto, de nada va a servir si esto no va acompañado de una auténtica política pública para solucionar la crisis carcelaria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Ya basta! 6 masacres carcelarias en este gobierno, más una más, 7 masacres carcelarias desde el 2021 hasta hoy. Desde 2021. Y obviamente no estamos mencionando las de 2019 y las de 2020. Solo en el último año. Por Dios. Les juro, esto es indignante. Gracias, Andrés, por este aporte. El 7 de noviembre del 2021. Gracias por este aporte. Ojo la fecha que estamos hoy. Hoy estamos 19 de julio del 2022. El 7 de noviembre del 2021, el entonces gobernador de la provincia del Guayas anunciaba que el escáner de cargas se instalará en la cárcel de Guayaquil antes de fin de año. El 7 de noviembre del 2021. En su momento, el hoy ministro de Finanzas, antes gobernador del Guayas, el economista Pablo Arosemena, dijo que se prevé la instalación de un escáner de carga en el ingreso al complejo penitenciario de Guayaquil antes del cierre del año para impedir el ingreso de armas y otros objetos prohibidos. Esa es una de las medidas anunciadas en el sistema carcelario para evitar los actos violentos que se han repetido en las últimas semanas. Noviembre antes de fin de año. Pasó diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 8 meses. 8 meses. Pasó el fin de año y pasaron 7 meses adicionales. ¿Y qué pasó con el escáner? En la penitenciaría del Litoral. Yo les digo, no podemos quedarnos solamente con el anuncio. Y es inadmisible que se dediquen solamente a hacer anuncios. Ya el país, créanme, perdón que me tome el nombre del país, pero estoy seguro que es así. Ya. Estamos cansados de los anuncios. Necesitamos concreciones. Hasta aquí de los anuncios. Es hora de las concreciones. Hora de las concreciones. Una cosa más. ¿Qué dice acá Cecita Armando Bermeo? Vea usted. Aparentemente, bueno, hay gente que vende humo, ¿no? Efectivamente. Las armas y los teléfonos llegan por otros lados, totalmente. No llegan en envases de gaseosa, pues eso no dejan ingresar. Van ocultas en los sacos con los alimentos. Ingresan para la preparación de la comida de los privados de libertad. ¿Ya? Totalmente. Acá también, y gracias Natalia, con esto cierro esta parte del comentario. Obviamente hay un segmento de la sociedad y también un segmento de los medios de comunicación que matizan, ¿no? Ya no son masacres, son riñas entre reos. Riñas entre reos. Aquí hay que llamarle por su nombre masacre. Y no digan, fallecieron no sé cuántos. No, fueron asesinados. No es que fallecieron, fueron asesinados. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, querida audiencia. Querida audiencia. El ministro del Interior se acaba de pronunciar ahorita, hace 4 minutos. Gracias por el aporte, Andrés. Dios le pague, querido amigo. Me ayuda para justamente matizar nuestra opinión. Hace 4 minutos el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha escrito en su cuenta Twitter: equipos de inspección ocular técnica levantaron 45 piezas humanas en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo. Serían 12 cadáveres y no 13, apreciación inicial, dice el ministro. Se desplazan antropólogos, forenses y médicos legistas para realizar las autopsias de los cuerpos desmembrados. El proceso llevará días. Esa es la sociedad que queremos. Esto es lo que queremos. Acostumbrarnos a los cuerpos desmembrados, decapitados en las cárceles. De verdad. Nos acostumbramos a esto.
No perdamos de empatía, la solidaridad, el sentido de país, queridos amigos y amigas. Podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, pero yo sí creo que todos estaremos de acuerdo en que queremos un mejor país, en que no queremos un país sumido en el caos. Estoy seguro que ustedes y quienes hablan estaremos de acuerdo todos. Ahí sí permítanme hablar por todos. Yo estoy convencido que ustedes y quien les habla queremos un mejor país. Queremos un país de paz, un país en donde haya políticas públicas, un país que sea justo, un país que sea equitativo, un país que respete los derechos humanos. Pero siento que hemos perdido mucho de la empatía y la solidaridad. Mucho. Eso quería comentar el día de hoy. Qué pena. Y me solidarizo desde acá, desde Quito, con los familiares de los privados de libertad que fueron asesinados durante esta nueva masacre. Bueno, cerremos el comentario. Póngame la foto, querido Roberto Carlos. Primerito, póngame la foto. Vean, por esto hay que salvar este país. Por esto. Por esto hay que seguir amando a este país. Estos paisajes que tenemos aquí en el Ecuador. Esta fotografía hacia el sur de donde estamos ubicados, la fotografía del coloso, del gran Cotopaxi. Al menos eso nos brinda algo de esperanza, porque uno mira el cielo despejado, mira el Cotopaxi y dice, la esperanza es lo último que se debe perder. Gracias, Roberto Carlos. Muy bien. Lo dijo en la primera hora.